Amigas y amigos, arte y cultura ha sido desde siempre parte intrínseca del ser humano y es el arte funerario, en todas sus manifestaciones, el que demuestra la relación del hombre con la muerte. Los cementerios son reflejo de una sociedad en los distintos momentos de su historia. En 1821, pocos meses antes de la consumación de la independencia de México, se construyó el Cementerio General de Mérida, en terrenos de lo que fue hace muchísimos años una hacienda ganadera ubicada en el Camino Real a San Francisco de Campeche, que hoy conocemos como la calle 66 y que fue inaugurado el 3 de noviembre. Este camposanto cuenta actualmente con una declaratoria municipal de zona de patrimonio cultural en virtud de que posee elementos de gran valor histórico y artístico, además de que alberga los restos áridos de destacados personajes de la historia de Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, José Peón Contreras, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, solo por mencionar algunos. Nuestro cementerio general es también relicario y testigo de la evolución de la arquitectura yucatanense. Por todo esto y más, se realiza el presente simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con dos comités científicos nacionales: el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Ambos, por cierto, pertenecen al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO. Como parte de este importante simposio tendremos la presentación de expositores locales, nacionales e internacionales con ponencias de muy alto nivel científico en temas de arquitectura funeraria y el valor histórico, artístico y cultural de este panteón. Esperamos que con este programa más personas conozcan el valor que encierran los muros de nuestro cementerio general. Sean bienvenidos. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México, del Comité Científico Nacional de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios, ambos pertenecientes a ICOMOS Mexicano AC, y desde luego, a nombre del Ayuntamiento de Mérida, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General de la ciudad de Mérida, el cual se estará transmitiendo del 20 de octubre al 3 de noviembre en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de reunir especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en la historia, el arte, las prácticas culturales, la normativa de los espacios funerarios, sus proyecciones a futuro, así como la identidad de algunos de los personajes ilustres que descansan el sueño eterno en este espacio considerado como una joya del patrimonio cultural de la ciudad de Mérida y declarado como zona de patrimonio cultural del municipio desde el 21 de marzo del año 2013. A continuación recibiremos al doctor Emiliano Canto Mayén. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. En 2020 recibió la medalla Benito Juárez del Gobierno del Estado de Morelos al mejor ensayo sobre la primera constitución de esta entidad. Ha sido profesor de la UADY, de la Escuela de Escritores de Yucatán, del Instituto Helénico, la UNAM y el Colegio de Morelos. Publicó Una historia a pie, Mérida y sus rumbos en el año 2011, la novela Delfina en el año 2013 y Crónicas del Arte, la creación e identidad yucatanenses en el año 2020. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia Tras el fantasma de un sepulcro, la tumba del general Manuel Cepeda Peraza en el Cementerio General de Mérida. Bienvenido. Buenas noches, quiero agradecer que nos hayan sintonizado hoy. También quiero agradecer a los organizadores de este evento, al Ayuntamiento de Mérida, al doctor Limber Herrera y al doctor Raúl Rivero. La conferencia que hoy quiero darles se titula El fantasma de un sepulcro, la tumba de Manuel Cepeda Peraza en el Cementerio General de Mérida, Yucatán. A diferencia de las otras intervenciones que se han dado y se van a dar en este simposio, hoy quiero hablarles de un monumento funerario que hace mucho dejó de existir. ¿Cómo es posible que la investigación sobre un sepulcro perdido tenga cabida en la conmemoración de los 2 siglos del Cementerio General de Mérida? Miren, recordemos, todos vamos a morir y todas las tumbas,
hasta de los hombres y las mujeres más grandes, desaparecerán. Lo que somos, lo que hemos creado, se degradará. Y hasta la última de todas las lápidas está condenada a desaparecer. Entonces, pensar en la tumba del general Cepeda Peraza documentará el proceso de destrucción de un monumento civil y el contexto que favoreció la eliminación de este objeto en la memoria y en el espacio. Normalmente hablamos de lo que tenemos para lo que todavía se conserva y que sigue en la memoria. En esta ocasión quiero invertir el orden y que hablemos de algo que ya no está. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales fue borrado el recuerdo de este monumento de la memoria y del espacio? Quiero que discutamos acerca de eso. Además, tengo que reconocerlo, apuntar hacia lo intangible tiene mucho de provocación. Hasta hoy se desconocen, hasta el día de hoy, la arquitectura, las dimensiones y el estilo del primer sepulcro del general Manuel Cepeda Peraza. Y el hecho de evidenciar esta carencia despertará muy seguramente el deseo de subsanarla a cualquier persona acuciosa. Reconocer que algo se perdió para siempre nos invita, nos reta a resarcirnos de uno u otro modo. Podemos buscar renglones en la prensa, tratar de encontrar fotografías grabados en un folleto o fragmentos en una excavación arqueológica. Para cumplir con estos propósitos, no digo que son muy ambiciosos, quiero exponer, primero voy a hablar de la carrera de Cepeda Peraza, haciendo énfasis en su trascendencia política, la trascendencia política de su vida militar y de su gobierno. Después voy a hablar del funeral de Estado que se le otorgó en 1869. Él falleció siendo gobernador en funciones. Y la importancia que adquirió es la conmemoración anual de su defunción. En un tercer momento voy a hablar de algo muy poco conocido, de las circunstancias que rodearon la destrucción de la tumba del general. Y aprovecharé este episodio para entender cómo el liberalismo del siglo XIX convivió con una ciudadanía profundamente religiosa. Ya por último, a manera de epílogo, revelaré el destino de los restos del general y las iniciativas que desembocaron en la erección de 2 monumentos en su honor. Manuel Cepeda Peraza nació en el barrio de Santiago, en Mérida, el 19 de enero de 1828 y falleció en la misma ciudad, en el barrio de San Sebastián, el 3 de marzo de 1869. Fue hijo de Andrés Cepeda Cervera y de Narcisa Peraza Cárdenas. Manuel contrajo matrimonio con Pascuala Argüelles Medina y tuvo un hijo llamado Manuel, quien murió a temprana edad. Manuel Cepeda ingresó al ejército en 1844. A partir de 1847 participó en el conflicto que hoy conocemos como Guerra de Castas. En 1851 obtuvo el ascenso al grado de coronel. Y en aquel entonces, estaba en boga o estaba en vigencia el sistema de gobierno centralista. En aquel momento, Cepeda Peraza, en unión a Sebastián Molas Virgilio, se levantó en contra del centralismo y a favor del federalismo. Esta sublevación fue dramática, coincidió con una epidemia de cólera. Tanto Cepeda como Molas fueron derrotados. Molas fue fusilado en el campo de Marte en Mérida y Cepeda pudo escapar y llegó a Nueva Orleans. En Nueva Orleans conoció a Benito Juárez y a otros exiliados mexicanos, todos liberales. Cepeda combatió en la Revolución de Ayutla. Este movimiento buscaba derrocar al presidente Antonio López de Santana. Cuando triunfó la Revolución de Ayutla, Cepeda Peraza regresa a Yucatán. A su vuelta, Cepeda Peraza participó en las continuas contiendas entre los gobiernos de Campeche y de Yucatán y a fines de 1863 trató de derrocar al gobernador
Felipe Navarrete, al gobernador de Yucatán, porque Felipe Navarrete había comenzado a tener pláticas confidenciales con los comandantes del cuerpo expedicionario francés, porque Navarrete planeaba proclamarse a favor del Segundo Imperio Mexicano. Cepeda se levantó en contra de Navarrete y fue derrotado y expulsado al puerto de La Habana. Regresó a fines de 1864 con una amnistía que le dio el comisario imperial, el ingeniero José Salazar Ilarruri. Durante el reinado de Maximiliano, Cepeda Peraza, junto con Antonio Cisneros y Agustín Orán, conspiraron en contra de la monarquía. En 1866, en los últimos días del 66, salió subrepticiamente de Mérida y tomó el mando de las fuerzas que habían sublevado Buenaventura Martínez Vaz. La campaña es muy compleja, la campaña a favor de la República. Debe entenderse en este punto que Manuel Cepeda Peraza dirigió la campaña en contra de los monárquicos y que esta campaña, esta batalla, esta contingencia concluyó con un sitio a Mérida, el más largo sitio que ha tenido Mérida, y que terminó cuando se logró la capitulación de las autoridades imperiales el 15 de junio de 1867. Luego de esta victoria, la más importante en la carrera de Cepeda, él se hizo cargo del gobierno y la comandancia militar del Estado. Juárez lo ascendió a general y comenzó una coyuntura breve que se ha distinguido por sus reformas. Entre las medidas más conocidas hubo varias, pero las más conocidas está la fundación del Instituto Literario. También, otra muy polémica, fue la clausura que hizo del convento de monjas concepcionistas de la capital yucatanense. Este acto, me quiero detener en este acto, porque tuvo gran importancia en la consagración de Cepeda Peraza como un héroe del liberalismo mexicano. ¿Por qué? Cuando las fuerzas del gobierno iban a cerrar el inmueble, tomar posesión de sus bienes y expulsar a las mujeres que vivían en su interior, un grupo de damas, todas, la mayoría meridanas, suscribió un escrito, un memorial le decía, y este memorial suplicaba al gobernante que detuviera esta expoliación. Entre las firmantes, las primeras que firmaron, estaba nada más y nada menos que la esposa del general, doña Pascuala Argüelles Medina. Es un episodio importante de la historia política de Yucatán en esa época, porque la negativa que hizo Cepeda a su esposa fue una negativa pública. No quiso dar marcha atrás a la exclaustración de las monjas concepcionistas, y este hecho resonó en su trayectoria. Me gusta recalcar mucho este episodio porque la súplica, porque así fue escrita, la súplica de Pascuala a Manuel y la obstinación de este ante su cónyuge, imagínense cuántas apreciaciones suscitó en el Yucatán de esa época. El hecho de que diga no Cepeda a su esposa fijó a la figura del general como un liberal que antepuso el cumplimiento de las leyes y la armonía, que antepuso el cumplimiento de las leyes a sus intereses personales y a la armonía de su hogar. Ahora, tal y como era común en esa época, en la política de entonces, Cepeda Peraza tuvo que enfrentar varias sublevaciones en contra suya. En ocasiones tuvo que huir a Campeche. También regresó a Mérida al final. Y esta circunstancia fue extremadamente penosa porque en esos meses la tuberculosis que afectaba al general se recrudeció. Entonces, en los últimos días de vida del general, él arregló todos sus asuntos personales y de conciencia. Su colaborador, el doctor Orán, lo desahució, dictó su testamento, dejó como su única heredera a doña Pascuala, recibió la extremunción y después de estos preparativos falleció en el minuto 26 del 3 de marzo de 1869. El cadáver permaneció varias horas en el domicilio de la viuda. A continuación, Agustín Orán
embalsamó el cuerpo porque el funeral de Estado iba a durar 3 días. A las 4 de la tarde del 3 de marzo, los profesores y alumnos del Instituto Literario, es decir, lo que actualmente es el edificio central universitario, se presentaron en la casa mortuoria próxima a la ermita de Santa Isabel y llevaron el ataúd entre filas y banda militar desde ahí hasta el local de la institución. Para este desfile y los siguientes, el maestro José Jacinto Cuevas compuso una marcha fúnebre, cuya placa se conserva en el Museo de la Ciudad. Del Instituto Literario, entre discursos, el ataúd se llevó al Palacio de Gobierno, sobre toda la calle 60. Ahí se veló y después se llevó a la catedral donde entró por la puerta principal abierta y se le colocó en un gran túmulo. Ofició el obispo del estado. Después el cortejo cargó el féretro de ese templo con dirección al cementerio general y se detuvo en la ermita de Santa Isabel. Ahí los vecinos de San Sebastián insistieron en rendirle un último tributo al caudillo. Se tuvo que quedar una noche más. Finalmente, a las 4 de la tarde del 6 de marzo, una numerosa concurrencia atestiguó la inhumación del general en el Panteón de Mérida. Las exequias, cabe destacar que las exequias del restaurador de la República fueron una sucesión de discursos, de poemas y de rituales de todo tipo, católicos, masónicos, también cívicos. El libro que publicó el gobierno del estado, que se titula Corona Fúnebre consagrada a la memoria del finado general Manuel Cepeda Peraza, tiene una descripción bien prolija y exacta de los honores militares, de los honores cívicos, de las ceremonias religiosas que se tributaron a los restos del prócer. Es increíble ese libro porque recopila las palabras, habla de cómo eran los terciopelos, los galones, los cojines, la espada del general, los cañonazos, los uniformes. Es un detalle propio de la época. Lo que me sorprende mucho, es que el sepulcro que estaba destinado a albergar el ataúd y su lápida no son ni siquiera mencionados. No fueron relatados con la misma minuciosidad con la que los demás objetos, los retratos, las telas, los túmulos, y mucho menos son descritos como los demás lugares en los cuales estuvo el féretro. Se describe la catedral, el instituto literario, el palacio de gobierno. ¿Acaso este silencio oculte la simpleza del lote, o el que a lo mejor solo estaba preparada una tarja para clausurar la fosa? Concluidas las exequias, comenzó una nueva etapa en la conformación del recuerdo de Manuel Cepeda Peraza. Por medio de un decreto, la legislatura estatal dijo que en el estado de Yucatán, cada 3 de marzo sería día de luto. Y en consecuencia, desde 1870 se conmemora el aniversario luctuoso del general Cepeda Peraza. El Instituto Literario vio nacer inmediatamente un círculo de estudiantes. Este círculo de estudiantes era una asociación que anualmente hacía elecciones para crear un comité de jóvenes que hacían todo, que colaboraban, que organizaban la ceremonia en honor de su fundador. El decreto se ha cumplido desde 1870. En un par de ocasiones se cancelaron los cursos, los desfiles y los bailes del carnaval para guardar el luto oficial. Caía en martes de carnaval, caía en el domingo, que es el día principal del carnaval, y se cancelaban los desfiles porque coincidió con el luto. También durante muchos años el círculo de estudiantes, junto con las autoridades del estado y universitarias, iban al cementerio general y en la tumba del general depositaban ofrendas florales, declamando elegías y leyendo discursos. Estas intervenciones se distinguen hasta el día de hoy por lo convencional. ¿Por qué digo convencional? Porque todas tienen estas 4 características. Primero, narra la vida y obra del general Cepeda. Se exalta que derrotó a los monárquicos,
y que aplicó las leyes que acabaron con el poder económico y político del clero. Y se llora su muerte a la par que se elogian sus virtudes. Era heroico, era incorruptible, era valiente. Me vuelve a extrañar en este punto que en las fuentes consultadas la tumba de Cepeda es un fantasma. No se le describe y tampoco se dice qué inscripción tenía puesta aquella tumba, que congregó a los intelectuales, a los estudiantes y a los políticos liberales de México. Todo parecía marchar muy bien, hasta que surgió un episodio que ningún historiador hasta ahora ha tomado con la centralidad que tuvo. Ha pasado desapercibido como esa tumba fantasmal. Se cumplieron los años que marcaba la ley y la viuda del general tramitó el traslado de los restos del cónyuge del cementerio a la capilla de San José en la Catedral de Mérida. Esta decisión de Pascual Argüelles fue un desafío abierto a los liberales de Yucatán. ¿Por qué digo que fue un desafío abierto? Argüelles era la viuda del general y su heredera universal por el testamento que dictó. Como tal, ni una autoridad ni los intereses del Estado podían negarle su derecho a depositar los restos de Manuel Cepeda en el máximo templo católico de Mérida. Impedirle a Pascuala que exhumara el cuerpo de Manuel hubiera ido en contra, dense cuenta, hubiera ido en contra del discurso de apego a las leyes y de tolerancia de culto que año con año se pregonaba ante la tumba de su esposo. Es una paradoja. Nadie se opuso, pero la esfera oficial cayó. No se habló en el periódico, no hubo editoriales, no hubo comentarios públicos ni declaración. La viuda hizo lo que quiso hacer, porque todo el derecho la asistía. En esta ocasión, las ceremonias, si es que las hubo, fueron privadas y no tuvieron el fasto ni el boato de las ceremonias de 1869. En mi opinión, este silencio sugiere que se trató de evitar los rumores que iban a desembocar forzosamente en polémicas en esta discusión del derecho, la injerencia del Estado, el derecho que asista a la viuda, la tolerancia de cultos. Y esto, el gobierno de entonces decidió callar, a pesar de que los gobernantes, los estudiantes, los militares y los masones se quedaban despojados de las reliquias de Cepeda Peraza, las cuales ya no podían venerar ni honrar anualmente, porque ¿cómo van a entrar estos liberales a la catedral a hacer una ofrenda floral en una capilla católica? Las excursiones que se hacían anualmente a la tumba prosiguieron algún tiempo, pero este sepulcro despojado de su contenido no tenía la misma fuerza. El ritual se debilitó y se volvió imperioso erigir un nuevo monumento que dotara la conmemoración de renovada solemnidad. Mientras tanto, mientras se lograba el monumento, se decretó la imposición del nombre de Cepeda Peraza a la Biblioteca Estatal. Un batallón tuvo su nombre hasta la Revolución, y un parque de Mérida, el centro de Mérida. Finalmente, en una época de gran bonanza económica, a finales del siglo XIX, se inauguraron 2 efigies en bronce del general. La primera, que hizo el escultor Epitacio Calvo, se encuentra en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y se inauguró en 1890. La segunda se encuentra en el Parque Cepeda Peraza, también conocido como Parque Hidalgo, y se inauguró en 1896. Hasta el momento, yo no he encontrado quién es el autor de esa estatua, quién es el escultor, y a varias personas que he consultado no me han podido decir exactamente quién es, o comprobar quién es el autor de la estatua en el Parque Hidalgo. Con respecto a la primera tumba del general, esta que ya olvidamos porque fue vaciada. Así como ignoramos cuáles fueron sus materiales, su forma y su estilo, desconocemos cuándo se la abandonó y el modo en el que se le derrulló.
aquel monumento que tuvo gran relevancia para la esfera oficial y estudiantil de la segunda mitad del siglo XIX, desapareció para siempre sin dejar huella alguna. Similar a este sepulcro fue el final de los restos mortales del general Cepeda Peraza. En 1911 falleció su viuda. Poco tiempo después, en 1915, cuando el general Salvador Alvarado ordenó la demolición de la capilla de San José para abrir un pasaje a un costado de la catedral, todo indica que los restos del general se mezclaron con otros y se les lanzó a una fosa común en el cementerio general. Así terminó el militar a quien tantas y tantas generaciones de estudiantes y políticos juraron preservar en la memoria. Existe una versión no comprobada de que algunos parientes rescataron la osamenta del general y la inhumaron en otra iglesia. No está comprobado, no ha sido corroborado hasta hoy en día. Lo que consta desde tiempo atrás es que cierta descendiente donó la lápida que estaba en la capilla de San José al Museo Yucateco. Es decir, que debe estar en posesión del INAH actualmente. Con toda la información que poseemos hoy en día, ¿qué podemos decir de ese primer sepulcro dedicado al general Cepeda Peraza que estuvo en el cementerio? La carencia de una descripción me sugiere que su arquitectura debió ser muy sencilla, similar a la de un ciudadano común y corriente. Esta propuesta que hago es reforzada por los ideales de igualdad y de austeridad que caracterizaron a los políticos republicanos del siglo XIX. En segundo término, la desaparición de esta tumba coincidió con una de las mayores paradojas de la restauración republicana. Un gobierno laico, por muy anticlerical que fuera, no podía negarle el derecho a una viuda a escoger el destino de los restos de su esposo. Y esto, aunque esta decisión tuviera como base creencias religiosas. El catolicismo de Pascual Argüelles Medina, un personaje que ha sido olvidado, el catolicismo de esta mujer despojó de reliquias al culto republicano en Yucatán. Por último, al igual que una casa o que una prenda de vestir, la tumba original, la primera tumba del general, subsistió mientras tuvo un uso. Al dejar de convocar conmemoraciones año con año, nada impidió su deterioro ni incentivó su conservación. Entonces, habría que promover un contexto contemporáneo que renueve los usos y significados del Panteón Civil de Mérida. Y esto, si queremos promover la conservación de sus lápidas y de sus sepulcros más antiguos, de aquellos cuyas familias ya se extinguieron, de aquellas tumbas de algún sastre o de algún artesano que sigue ahí, que falleció hace más de un siglo y que ya no es protegida por el recuerdo de ninguna familia. Es de desear, ese es mi comentario final, es de desear que la pérdida irreparable de la tumba y de los restos de Manuel Cepeda Peraza sean una lección para nosotros y a nuestros descendientes. Muchas gracias.